Buenas, ¿cómo están? Vamos a empezar a trabajar con nuestro curso de nanotoxicología y como les había yo comentado en el laboratorio hace unos días, este curso lo vamos a trabajar entre todos y por lo mismo requiere de la colaboración colectiva de todos los estudiantes y la mía, por supuesto, en cuanto a guiarlos hacia los temas que componen esta asignatura. Es por eso que necesitamos de su colaboración y sobre todo pues de su generosidad y también de su compasión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se trabajan temas de manera interdisciplinaria, no estamos obligados a conocer todo lo que existe sobre el tema, sino que vamos a ir aprendiendo unos y otros a través de discusiones, a través de búsqueda de información, a través de preguntas, ¿no? Que quizá es lo más importante para la generación de conocimiento, formular buenas preguntas e intentar pues darles respuesta. Así que vamos a empezar con esta aventura. En cuanto a la nanotoxicología, tenemos que empezar un poco por pensar cómo podemos definirla y no podemos definir la nanotoxicología sin antes referirnos a la nanotecnología. Como sabemos, la nanotecnología ha marcado avances importantes en las últimas décadas, más o menos desde la mitad del siglo pasado hacia la primera cuarto que estamos transcurriendo ahorita, la primera quinta parte de este siglo, ¿no? El avance pues ha sido vertiginoso en cuanto a el diseño de nuevos materiales, donde las propiedades de estos materiales son diferentes o mejores a los materiales que conocemos nosotros de manera macroscópica o bulk, como le llaman, y pues ha traído múltiples beneficios para la sociedad. ¿Por qué? Porque estas nuevas propiedades de materiales en escala nano ha proporcionado nuevas ha descubierto nuevas propiedades físicas, químicas y biológicas de todos de los elementos químicos, de los compuestos y de las mezclas de que se construyen o que se diseñan. Y esta al mismo tiempo ha generado pues gran preocupación por la resiliencia del medio ambiente para resistir los posibles impactos de el uso, manejo y disposición de estos materiales. Como sabemos, los nanomateriales pueden clasificarse en 4 grandes grupos, ¿no? No todos vamos a trabajarlos a mucha profundidad, pero sí es necesario que les echemos un vistazo para saber qué tipo de sustancias son y de dónde viene la preocupación de su uso, manejo y disposición. Empezamos con los puntos cuánticos, el grafeno, ¿verdad? Los fulerenos, los nanotubos de carbono, los nanotubos inorgánicos y especialmente importantes para nosotros, las nanopartículas metálicas y los puntos cuánticos. Así que vamos a hablar de ellos de una manera muy general, nada más para como conocerlos y para empezar a comprender cuál sería el papel de la nanotoxicología en la determinación de los riesgos asociados a su producción, desde su diseño, producción, manejo y disposición final. Empecemos pues por los puntos cuánticos. ¿Qué son estos? Un punto cuántico del inglés quantum dot. Generalmente es una nanoestructura semiconductora
que se confina, más bien el movimiento es el que se confina en las 3 direcciones espaciales de los electrones, ¿no? De modo que la banda de conducción y los huecos de la banda de valencia o excitrones, que están en los pares de enlaces de electrones de la banda de conducción y los huecos de la banda de valencia, ahí pues se genera ese movimiento y eso es a lo que se le conoce pues como punto cuántico. Los pares de enlaces de electrones de la valencia de conducción y los huecos de la banda de valencia, estos fueron descubiertos pues hace mucho tiempo, pero no fueron descritos. Si cualquiera de nosotros que haya visto un vitral en alguna iglesia, pues ha estado en presencia de los puntos cuánticos, ¿no? Porque la cantidad de luz que refleja las sales de metales que están entre el vidrio, pues le proporciona obviamente ese color característico a cada uno de estas sales. Y bueno, ese es más o menos, pero lo que nosotros podemos tener de manera cotidiana fue descubierto, pues les decía, por primera vez en una matriz de vidrio y en soluciones coloidales a partir del 1981, por Ekimov y Efros, y luego fue completado por Louis Bruce, y el término de pozo cuántico fue acuñado hasta 1988. En el mundo macroscópico, los puntos cuánticos pueden tener el aspecto de una simple pastilla plana, así como una monedita, ¿no? O estar disueltos en un líquido o en un coloide. Nadie sospecharía pues que esa sustancia ha sido elaborado en un laboratorio pequeño, partiendo de pues pequeños átomos o de pequeñas moléculas, con técnicas que manipula la materia pues a escala nanométrica, que es pues de hecho relativamente sencillo. Entonces, a esas dimensiones, el material se convierte pues en una matriz sobre la que han crecido estructuras como pirámides, montañas, formando en unos pocos cientos o miles de átomos, y esas estructuras pues se les denomina pues puntos cuánticos. Vamos a ver más o menos cómo se producen. Permítanme. Quantum dots are small semiconducting nanocrystals that can be made up of a variety of different elements, such as silicon, cadmium selenide, or cadmium sulfide. They range in size from 2 to 10 nanometers. 1 nanometer is about the width of 2 silicon atoms. These semiconducting materials are able to absorb light. When they release that energy, they transmit confinement. The effect is similar to that of 2 different sized bells. When the larger one is struck, the result will be low energy sound waves. While the smaller one creates higher energy waves. When light excites a quantum dot, the larger the size of the dot, the lower the energy waves will be, resulting in a redder light. The smaller it is, the bluer the light will be. Quantum dots are currently used in biological and medical research, as well as in solar panels, televisions, and solid-state lighting. Como ven, la producción de los puntos cuánticos, más bien el concepto de punto cuántico, es muy flexible y todavía no se han descubierto todos los puntos cuánticos que se puedan descubrir. ¿Cómo los han descubierto? Bueno, pues como ha sido siempre, de manera experimental y a veces hasta de manera incidental. De tal manera que, pues bueno, una buena ciencia y una buena química
puede incluso diseñar sus propios puntos cuánticos y muchos de ellos son patentables. Así que, bueno, les voy a dejar ahorita con un video que explica más o menos cómo hacer los puntos cuánticos de manera experimental. Permítanme. Gloves, protective clothing, and a fumant should be used. This should be performed by or under the direct supervision of an experienced chemist. Greetings, fellow nerds. In this video, we're going to make cadmium selenide quantum dots, a type of nanoparticle with interesting properties. First, we need to make our source of selenium. Get 30 milligrams of pure selenium powder and add to it a stir bar. Then add in 5 milliliters of 1-octadecene and turn on the stirring. Now add 0.4 milliliters of trioctylphosphine. Keep stirring and gently heat it until all the selenium dissolves into a clear liquid. What's happening is the trioctylphosphine is reacting with the selenium to form trioctylphosphine selenide. Once it's ready, seal it and let it cool. This will provide us with about 5 experiments worth. Now get 13 milligrams of cadmium oxide in a flask and place in a glass thermometer. Mine happens to be a glass encapsulated digital thermometer. Now add to it 0.6 milliliters of oleic acid and 10 milliliters of 1-octadecene. Now heat the mixture until the cadmium oxide completely dissolves. What's happening is the cadmium oxide is reacting with the oleic acid to form cadmium oleate. After the cadmium oxide dissolves, keep heating until the mixture hits 225 Celsius. While you wait, get everything set up. Have a dozen or so small vials or test tubes and prepare a syringe with 1 milliliter of the trioctylphosphine selenide solution from before. Be ready, because you need to work quickly. Once the cadmium solution reaches 225 Celsius, inject the selenium solution and give it a quick shake. Now immediately start withdrawing small samples of the solution, about half a milliliter to a full milliliter, and put them into the vials. For the first several samples, try to do this one after another as fast as possible. Then withdraw only when you see the color significantly change. What's happening is the cadmium oleate is reacting with the trioctylphosphine selenide to form cadmium selenide. These particles start small but grow in size along as the solution reacts. Now this growth only continues if the temperature is maintained, so withdrawing it at regular intervals and placing it in a room temperature vial stops the reaction and locks the particles into their current size. So by controlling how long they stay in hot solution, we can control their size. The oleic acid surrounds or caps the particles and keeps them from aggregating. Okay, now we've made quantum dots. These particular quantum dots are fluorescent in the visible region and if exposed to an ultraviolet light will fluoresce different colors. Now scientifically we have to ask the question, if all the samples have exactly the same chemical composition, why do they have different colors? The difference arises because the particles are so small that the allowed quantum states of the electrons in them are partially determined by the particles' shape and size, not just on their composition like in bulk materials. The best analogy I can think of actually is a stereo system. Large speakers are really good at producing long wavelength, low frequency bass sounds, while smaller speakers are really good at short wavelength, higher frequency sounds. This is due to differences in the size of the diaphragm and the frequencies it can support. Likewise for quantum dots, the smaller the dot, the smaller and bluer the natural wavelength of light it will emit. The bigger the dot, the longer and redder the light it will emit. Quantum dots are being researched because there are many applications, such as making solar cells more efficient, better display technologies, and even medical imaging applications. So even if you can't make them in the lab, I'm very sure you'll soon encounter them in your daily life. Thanks for watching. Como hemos visto, entonces, en estos dos videos, el confinamiento se puede deber a los potenciales electrostáticos generados por electrodos externos, doping, tensión, impurezas, etc. Un punto cuántico, entonces, tiene un aspecto discreto de energía cuantizada. Las funciones de onda, ¿no?, corresponden a este espaciamiento localizado dentro del punto cuántico, pero se extienden sobre muchos periodos de la red cristalina.
por lo que un punto cuántico contiene un número reducido y finito de electrones de la banda de conducción del orden del 1 a 100. Aquí va de 400 a 500, de 500 a 600, ¿verdad? De 600 a 700. Huecos en la banda de valencia o de excitaciones, es decir, un número infinito de cargas eléctricas elementales. Una de las propiedades más interesantes de los puntos cuánticos es que al ser iluminados, pues emiten estas luces de una longitud de onda muy específica y que depende del tamaño de este. Cuanto más pequeños sean los puntos, menor es la longitud de onda, como habíamos visto en el experimento de la campana. Y más acusadas las propiedades cuánticas de la luz que emiten. Hay una gran variedad de implementaciones de puntos cuánticos, partiendo pues de compuestos orgánicos y técnicas físicas muy diferentes, ¿no? Una es el calentamiento, como el que vimos en este experimento, pero hay otras variadas que pueden intentarse. Y bueno, como les decía, aquí por ejemplo están produciendo de plomo, ¿verdad? Selenuro de plomo y utilizando ácido oleico. Aquí está la fuente. Bueno, enseguida vamos a ver estas estructuras, los llamados fullerenos, ¿no? ¿Qué son los fullerenos? Los fullerenos son formas moleculares de carbón esféricamente arreglados, es decir, forman figuras cerradas, formadas por aros pentagonales de átomos. Como sabemos, y también hexagonales, es decir, la combinación de hexágono-pentágono les confiere una alta simetría y entonces estas estructuras pues generalmente pues han sido representadas macroscópicamente haciendo muchísimas esculturas. Incluso aquí tienen una, creo, acá afuera del instituto, ¿verdad? Pero también hay pues su versión nanométrica construida a partir de procesos como, por ejemplo, simplemente rociando una superficie de grafito con pulsaciones de rayo láser bajo un flujo de helio se consigue formar estas estructuras estables que son conformadas exclusivamente de carbono, aunque experimentalmente, pues bueno, como vemos aquí, déjenme subir esto un poco. Creo que no se puede. Bueno, aquí tenemos arreglos de 60 que son, digamos, los más abundantes en un experimento, pero también hay arreglos con 70 carbonos, 240 y así, pues un poquito más grandecitos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto? La estructura pentagonal introduce pues una curvatura y la molécula formada por estos enlaces de carbono-carbono hace que tanto las uniones entre los carbones adyacentes se desvíen de la estructura plana, de como es en el grafito. Y esto genera mucha más tensión en la molécula y la hacen atractiva tecnológicamente. Tienen un amplio rango, ¿verdad? Es soluble en un amplio rango de solventes polares. Especialmente es soluble en los alcanos. Y la solubilidad se incrementa significativamente en los aromáticos, como el benceno y el naftaleno. Obviamente,
estas diluciones de los fulerenos le confieren precisamente por la matriz en la que se ubican, que es todos los aromáticos y algunos hidrocarburos alifáticos de bajo peso molecular, le confieren una toxicidad alta, ¿verdad? Porque todos sabemos que los solventes orgánicos, los compuestos orgánicos volátiles, sobre todo aquellos relacionados con el benceno, tienen una alta toxicidad. Entonces, la funcionalización de los fulerenos se incrementa en soluciones que mejoran pues la solubilidad, porque reaccionan fácilmente con compuestos nucleofílicos, pero no con compuestos electrofílicos. Entonces, de aquí que los fulerenos son moléculas compuestas de carbono que pueden adoptar una forma geométrica que recuerdan a una esfera, a un elipsoide, un tubo, ¿verdad? Que son los llamados nanotubos, pero esos vamos a hablar al ratito. Los fulerenos son similares al grafito, pero no son planos. Y se le denomina, ¿verdad? O pues se le llama o se le ha dado en llamar la tercera forma alotrópica del carbono, aparte de las dos conocidas que son el grafito y el diamante. El primer fulereno que se descubrió fue el de 60, que consta de 12 pentágonos y 20 hexágonos. Cada pico, pues, corresponde a un átomo de carbono y cada lado a un enlace covalente. ¿Qué hace atractivo a los fulerenos? Pues lo más atractivo es que destacan por sus características físicas, químicas, matemáticas y estéticas, y sobre todo porque con base en ellos se han rediseñado materiales que actualmente utilizamos en nuestra vida cotidiana. Se supone que los fulerenos pues son prácticamente no perjudiciales, pero hay un experimento clásico que fue hecho por otra Eva, no yo, otra, Overdoster, quien introdujo fulerenos en agua en 5 partes por millón y mostró que un pez salmonélido, sufrió daño celular en el tejido cerebral 17 veces superior a lo que es normalmente 48 horas después. Entonces, el daño que tenía este pececito consistía en que hubo una hiperoxidación lipídica a membrana celular de las células cerebrales y también se produjo inflamación en el hígado y se activaron genes relacionados con los síntesis de enzimas reparadoras, es decir, con los guardianes del genoma. Entonces, pues tan inocuos no son nuestros fulerenos, ¿no? Nosotros creo que aquí en el grupo no vamos a trabajar con fulerenos, pero es muy importante que por lo menos conozcamos cuáles son los otros nanomateriales, ¿no? Y que tampoco son unas blancas palomitas. Los nanotubos de carbono, son igual grafenos, pero en el que han perdido la parte esférica y entonces también estos tienen aplicaciones en la industria, tampoco son tan blancas palomas. Y los nanotubos, tenemos los nanotubos de otros elementos inorgánicos. Se le llama en la química nanotubos a estructuras que son en forma cilíndrica y tubular y el diámetro es a escala nanométrica. Así que existen muchos nanotubos de diferentes materiales como el silicio, el nitruro de boro, pero normalmente pues el término se les asigna a los de carbono.
tienen propiedades, como les decía yo, inusuales, que son muy valiosas en la tecnología, como en la electrónica, en la óptica y otros campos de los materiales. Están siendo estudiados, así como los fullerenos, porque tienen una importancia especialmente grande para la química y las aplicaciones tecnológicas. Así que también es el primer material conocido por la humanidad, en teoría, de sustentar indefinidamente su propio peso suspendido sobre nuestro planeta. Teóricamente, permitiría construir un ascensor, que eso es que vamos a necesitar más tarde. Entonces, yo ya me estoy imaginando mi elevador que voy a poner en mi casa con base en estos nanotubos, para poder subir y bajar al segundo piso cuando ya mis rodillas no me sirvan. Bueno, el chiste es gratis. Tenemos otros nanomateriales, como el óxido de grafeno y el grafeno. El óxido de grafeno está formado por carbono, oxígeno, e hidrógeno en proporciones pues más o menos variables, ¿no? Aquí incluso tenemos un grupo carboxilo, aquí un grupo oxo, ¿verdad? Como los éteres, pero también tenemos como los grupos aldehídicos o los grupos carboxílicos, los grupos éster. Entonces los grafenos o los óxidos de grafeno son sustancias basadas en carbono, hidrógeno y oxígeno, formalmente llamado óxido grafítico o ácido grafitídico. Entonces tienen proporciones variables, y es obtenido a través de una oxidación muy fuerte del grafito. El producto con mayor grado de oxidación es un sólido amarillo con un radio carbono-oxígeno 2:1 y 2.9, que mantiene la estructura así como capas de grafito, pero con un espacio entre capas mucho más grande que el regular entre los grafitos. Entonces el óxido de grafito en medio básico se dispersa en hojitas nanomoleculares conocidas como óxido de grafeno, ¿sí? Por analogía con el grafeno, que es una única capa de grafito. Entonces, imagínense las ventajas que tiene este nanomaterial. El óxido de grafeno en forma de láminas lo han empleado para fabricar materiales muy resistentes que recientemente han atraído la atención con una posible fuente de obtención de grafeno. Sin embargo, este método, que se alcanzaron por ahí del año 2012, proporciona al grafeno una estructura muy defectuosa. Por otra parte, el hidróxido de potasio, la potasa, pues, esa que le echamos a las aceitunas para quitarles lo amargo, el hidróxido de potasio reestructura el óxido de grafito y crea un sólido tridimensional poroso. Cada una de sus caras tiene el grosor de un átomo y la superficie del óxido de grafito activado llega a ser 3100 metros cuadrados sobre gramo, y el material también tiene una gran conductividad, fíjense nada más. El diámetro de la mayor parte de los poros ronda alrededor de los 0.6 a 5 nanómetros, y experimentalmente un supercondensador construido empleando este material ha dado un rendimiento grandísimo, en el que tras
10.000 ciclos de carga y descarga, el superconductor conservaba el 97% de su capacidad original. O sea, imagínense casi la máquina de Carnot. Al disolver el óxido de grafito en agua, se separa en láminas de grafeno. La dilución obtenida al filtrarse con una membrana especial, debido a que se necesita un material con mayor fuerza tensil, superior a los 200 GPa. Bien, pues como ven, aquí tenemos nanomateriales que son o que que tienen o presentan una revaloración de las propiedades de los elementos, una revaloración de las propiedades de pues los compuestos, como es el grafeno, ¿verdad? Estos arreglos tan especiales que le confieren propiedades físicas, químicas y, por supuesto, biológicas diferentes a los materiales de los que inicialmente fueron construidos. Por último, tenemos las nanopartículas. Las nanopartículas, pues, el nombre de nanopartícula se había puesto pues casi de moda por ahí de los 90s. Pero hablando 20 años más tarde, las nanopartículas pueden exhibir propiedades de tamaño que difieren significativamente a las observadas en partículas muy finas de los materiales pues amontonados, ¿no? Aunque el tamaño de la mayor parte de las moléculas entra en los lineamientos ya mencionados, las moléculas individualmente no se les considera nanopartículas. Los nanoclúster tienen al menos una dimensión entre 1 a 10 nanómetros y una distribución estrecha. Son aglomerados de partículas ultrafinas, nanopartículas o nanoclústeres. Los cristales con medidas nanométricas se les llama nanocristales, no se les llama nanopartículas. Y pues en general las nanopartículas se le considera el descubrimiento de la ciencia moderna. Tienen una larga historia porque fueron utilizados por artesanos desde hace mucho tiempo, porque pues muchas de ellas tienen efectos resplandecientes como los puntos cuánticos, ¿no? Y también en el uso de las cerámicas. El lustre causado por esta capa metálica que se aplicaba a la superficie transparente en un acristalamiento. El lustre es aún más visible si la caja porque la capa ha resistido la oxidación atmosférica y el desgaste, imagínense, de antes de la era de Cristo. El lustre originado en la misma capa contenía nanopartículas de plata y de cobre dispersadas homogéneamente en la matriz vidriosa de las cerámicas. Fueron creadas por artesanos mezclando sales de cobre y de plata con óxidos y vinagre, ocre y arcilla, en la superficie de cerámica previamente acristalada. El objeto era posteriormente puesto a un horno a 600 grados centígrados en una atmósfera reductora, y de ahí que el calor suavizara el vidrado, provocando que los iones de cobre y plata migraran a las capas externas del objeto, y de este modo la atmósfera reducida torna de regreso los iones en metales, los cuales forman finalmente nanopartículas que dan color y efectos ópticos. Así que una nanopartícula es una partícula microscópica con una dimensión menor a 100 nanómetros, y actualmente las nanopartículas son un área de intensa investigación. De hecho, nuestras nanopartículas han sido, les digo nuestras porque aunque no son mías, ¿verdad? Son de la red, pero como yo soy de la red, pues entonces son nuestras por equivalencia. Entonces nuestras nanopartículas, perdón,
están teniendo aplicaciones potenciales en usos biomédicos, ópticos, electrónicos, en la nanoquímica y en la agricultura. De ellas vamos a hablar mucho, así que no vamos a abundar mucho el día de hoy porque ya es responsabilidad de todos, ¿verdad?, conocerlas, y vamos a tener, yo creo, un seminario específico de lo que son las nanopartículas de plata para quienes lo quieran impartir. Ahí está abierta la invitación. Bueno, hasta aquí llegamos con las diferentes nanomateriales que se conocen hoy en día. Claro, pues muy abuela de pájaro, muy digamos, un poco al vuelo de pájaro y y ahora nos vamos a centrar en la parte de la nanotoxicología. Entonces, podemos decir que la nanotoxicología es el estudio de los efectos tóxicos en el medio ambiente, en los seres vivos, en la cadena trófica, en los servicios de los ecosistemas y en general en todas estas estructuras y también en el hombre. ¿Qué es en dónde nosotros podemos encontrar la manera de estudiar los efectos tóxicos de los nanomateriales? En primer lugar, debemos de tener en cuenta las características físico-químicas en cuanto a tamaño, ¿verdad?, forma, área, superficie, carga, reactividad, etcétera, de los nanomateriales, porque estos están vinculados especialmente con la exposición. También debemos de tomar en cuenta la concentración y la duración de esa exposición, es decir, no es lo mismo que una persona que está diseñando una nanopartícula o unas nanopartículas se exponga a una persona que de manera laboral durante los 365 días del año, por lo menos 8 horas, está en exposición continua a nanomateriales, ¿no? Entonces, la concentración y la duración de la exposición, así como los lugares, ¿no? El lugar de trabajo, el ambiente que hay ahí, las interacciones con esto. Esto nos va a dar una dosis que es la que está actuando sobre el ser vivo o sobre el ambiente, el depósito, ¿no?, de la dosis, la dosimetría, es decir, el área específica de la superficie, donde está el órgano diana, digamos, donde está afectando, ya sea pulmón, hígado, riñón, las formas de excreción, es decir, cuánto se va en la pipí, la popó, en el sudor, y el aclaramiento, es decir, cuánto sale y cuánto se queda en el cuerpo. Eso nos va a llevar a una respuesta en el ser vivo. Por ejemplo, en el ser humano puede tener un estrés oxidativo, una respuesta inflamatoria como los IgEs, ¿verdad? La genotoxicidad, que esto es otro efecto, la fibrosis, que es otro efecto, ¿no?, que es ya el efecto físico de la partícula en ciertos órganos, y la toxicidad para el desarrollo, es decir, que tanto afecta las funciones neurológicas y el desarrollo tanto del embrión como el desarrollo del niño pequeño. Así que todos estos aspectos de la toxicología clásica tienen que ver con las nuevas características de estos nanomateriales y cómo se presentan y la manera, o sea, los diseños experimentales que están relacionados con la investigación de estos efectos. Es decir, no es lo mismo estudiar el efecto genotóxico de una partícula grande al efecto genotóxico de una nanopartícula. También, por otro lado, es muy importante estar conscientes de que en cuanto a la nanotoxicología hay
tres momentos, ¿verdad? Primero, pues una evaluación de la dosis-respuesta en modelos in vitro o in vivo, ¿m? Y la evaluación de riesgo en cuanto a la exposición, la dosis-respuesta, por ejemplo, aquí en los seres humanos, pero también podemos poner distintos organismos vivos o podemos poner también aquí al medio ambiente y de aquí pues nos vamos a la construcción de políticas, a la formación de procesos reguladores o al mejoramiento de los procesos industriales para fomentar el ajuste, la reducción o la sustitución de los materiales para reducir el impacto en el medio ambiente. Y bueno, por mí es todo por el día de hoy. Vamos de aquí a formular o a desarrollar un foro de discusión donde espero contar con el beneficio de sus preguntas y sus respuestas. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde.